Los desiertos se están expandiendo, a la vez que la fauna silvestre y la biodiversidad en general desaparecen. Y las comunidades se vuelven pueblos fantasmas. Debido a que la humanidad consistentemente no ha podido prevenir estas tragedias, el científico y autor Alan Savory ha dedicado su vida a la búsqueda de una solución. El resultado se conoce como manejo holístico de recursos, un proceso que puede ser usado por las familias, agricultores, empresas, comunidades y las naciones para restaurar la tierra, enriqueciendo a la vez la vida humana. Creando una civilización sustentable, una introducción a la toma de decisiones holística, por Alan Savory. Damas y caballeros, el día de hoy estaré hablando de la mayor amenaza que enfrenta la humanidad, y creo yo que enfrenta la civilización. Es la amenaza de problemas cada vez mayores que están enfrentando las familias, las comunidades y los gobiernos de todo el mundo. Estos son problemas asociados con la pérdida de biodiversidad y la consecuente desertificación. Y estos problemas, que han destruido a muchas civilizaciones en el pasado, hoy se están expandiendo por todo el mundo y parecen no tener freno. Hablaré principalmente de los negocios del sector agropecuario, porque en la mayoría de los países es la actividad más importante, la mayor actividad por mucho, y es también lo que llamamos un sector clave. Cuando el sector agropecuario fracasa, todas las demás industrias fracasan, tal como nos lo han enseñado civilizaciones pasadas, y necesitamos aprovechar las lecciones de la historia. Continuamente entrevisto a los pobladores de muchas comunidades a lo largo de Norteamérica, Europa, India, Australia, África, etc. Cuando hablo con la gente, una de las primeras cosas que les pregunto es, ¿cuáles son los problemas que enfrenta esta comunidad? Y así les pido que enumeren los problemas que enfrentan. Francamente, ustedes de antemano podrían anotar estos problemas, y yo tengo la mayoría de ellos en esta transparencia. Pobreza cada vez mayor, incremento de conflictos en las comunidades, incremento en la frecuencia y severidad de las sequías, incremento en inundaciones en severidad y frecuencia, migración de las áreas rurales a las ciudades, a los barrios bajos y asentamientos periféricos, colapso social en la comunidad, aumento del crimen y la violencia, plagas masivas de hierbas e insectos y otros problemas similares, incremento cada vez mayor de la erosión del suelo, hasta llegar al fracaso de las economías en los pueblos, como lo vimos en el colapso soviético. También pregunto a los pobladores de estas comunidades, en su comunidad, con los problemas que enfrentan, con toda la ayuda que reciben de universidades, asesores, consejeros, etc., o en los países en desarrollo, con la ayuda que reciben de los países desarrollados, ¿la problemática en general está empeorando o se está mejorando? Y en todos los casos las personas tienden a reírse y decir simplemente que está empeorando. Ahora bien, ¿qué rayos está pasando? Que en comunidad tras comunidad en todo el mundo se presentan los mismos problemas, y estos están empeorando sin importar lo que hagamos. Eso es lo que queremos investigar. Biodiversidad. El destino de civilizaciones. La palabra biodiversidad es una palabra que hoy escuchamos con frecuencia, pero ¿qué significa? Como Alan Savory nos muestra, biodiversidad, o diversidad de la vida, es la base sobre la que se sustentan todas las civilizaciones. Biodiversidad es la diversidad de especies, de plantas, animales, insectos, microorganismos, en cualquier medio, lagos, bosques, suelos agrícolas, etc. Es la diversidad genética dentro de cada una de las muchas especies, y a ello se debe de añadir la masa o volumen de plantas, animales, insectos, microorganismos, y ustedes verán más tarde por qué esa biomasa es crítica. Ahora, si analizamos los síntomas que se presentan cuando perdemos biodiversidad, como nos lo ha mostrado la historia, y aquí se muestran. Primero ocurre la erosión del suelo. El suelo se erosiona cuando perdemos biodiversidad. Existe la erosión natural del suelo, pero esta ocurre en lugares como el desierto de Gobi, las cumbres de las montañas rocallosas, lugares donde no se puede formar biodiversidad. Normalmente en esas áreas no vivimos de la agricultura ni la practicamos. En las áreas en donde sí practicamos agricultura, cuando el suelo se está erosionando de alguna manera, esto siempre es una señal de pérdida de biodiversidad. La única excepción que conozco a lo anterior son los recodos de un río cuando éste corta su margen exterior en donde no se puede formar una compleja biodiversidad. Tenemos erosión natural.
Otro de los síntomas es el asolve de ríos y presas, seguido de un incremento en la severidad y frecuencia de inundaciones, que es un síntoma de pérdida de biodiversidad, incremento en la severidad y frecuencia de sequías y el abatimiento de los mantos de agua subterránea. Todos estos síntomas están ligados al hecho de que cuando un suelo contiene una gran biodiversidad, puede absorber rápidamente mucha agua y la libera gradualmente a través de la transpiración de las plantas por filtración a las aguas subterráneas, manantiales y suelos porosos que almacenan agua. Cuando ese mismo suelo pierde biodiversidad, encontramos que no puede absorber algo que se le parezca a la cantidad de humedad que se presentó. Cualquier lluvia o deshielo intenso se transforma en inundaciones y es agua que se pierde. Encontramos que el agua que se absorbe, liberada rápidamente por la transpiración de las plantas y la evaporación de la superficie expuesta del suelo, y prácticamente no queda nada de agua para que se pueda acumular en los mantos subterráneos, manantiales o flujo de los ríos. Y nos encontramos con ríos secándose, manantiales agotándose, suelos porosos secándose, agua subterránea agotándose, aun cuando no bombeemos. Y todo esto son síntomas de pérdida de biodiversidad. Ahora bien, cuando vemos el mapa de los Estados Unidos que aquí muestro, observamos una serie de puntos pequeños y algunos muy grandes. Esto representa los reportes de las últimas investigaciones con que se cuenta, y cada punto pequeño representa más de 226.000 toneladas de suelo que se erosiona por año. Estos son datos publicados en los Estados Unidos acerca de la erosión del suelo en las tierras agrícolas. Prácticamente no necesitamos un mapa hidrológico para saber dónde está el río Mississippi, pero es alarmante el incremento masivo de inundaciones que están ocurriendo en este río, tanto en frecuencia como en severidad. Como ustedes saben, culpamos a los volúmenes de lluvia, pero en realidad es un síntoma de la pérdida de biodiversidad. Algunas personas también culpan a los muros que el equipo de ingenieros ha construido para tratar de contener las inundaciones. Pero eso es como culpar a la aspirina por el dolor de cabeza cuando usted se está golpeando en la cabeza. Es solo un síntoma, no es la causa del problema. Siguiendo con los síntomas, observamos la destrucción de la vida marina en las costas a medida que el cieno cubre el lecho marino y da como resultado la destrucción de moluscos, crustáceos y otras especies. Observamos un incremento en plantas problema, insectos, animales y enfermedades. Esto explica por qué en estados como Texas se han gastado más de $200 millones tratando de erradicar a los mezquites sin éxito. Hoy en día hay más mezquites que antes de haber empezado su combate, porque este nunca fue el problema, fue el síntoma. O pueden ir a un estado como Montana, donde han gastado más de $50 millones tratando de erradicar una planta, y de igual manera, ahora hay más plantas que cuando se inició el programa. Más valdría que la proclamaran la flor del estado, y en cada estado se tiene una situación similar. Alguna planta nociva que no podemos erradicar, no obstante que se cadenee, se queme o se envenene. Observamos también otros síntomas, como el descenso en la producción agropecuaria y la elevación de los costos. A lo largo de toda la historia del mundo ha sido igual. Cuando la biodiversidad de los bosques, ríos, mares, lagos, suelos o campos es alta, la productividad agropecuaria en su más amplio sentido es alta. A medida de que la biodiversidad baja, la productividad también baja. Así como el agua fluye hacia abajo, no hacia arriba. Particularmente guiados por los Estados Unidos, hemos aprendido que podemos utilizar la biodiversidad de los milenios pasados, almacenada en forma de carbón, petróleo y gas, y a usarla para reforzar la biodiversidad que se pierde hoy en día en nuevas tierras de cultivo, como lo reflejan los costos cada vez más altos de los problemas del medio ambiente que estamos viviendo. Ustedes no pueden escapar al hecho de que la única y verdadera riqueza que sustenta a las naciones viene de la biodiversidad, ya sea del milenio pasado o de la biodiversidad actual. Y después, como otro síntoma más, vemos por supuesto incrementarse la pobreza del campo y la migración de personas a los barrios pobres de las ciudades. Después, nos percatamos de que aldeas y pueblos están siendo abandonados porque quedan muy pocas personas en las áreas rurales para poder mantener a la tienda de ropa, la ferretería, la escuela, la iglesia, etc. Estamos siendo testigos de un crecimiento sin precedente del crimen y la violencia. Me temo que no podemos decir solamente, tú tienes el último árbol, no necesito leña este invierno, tú toma el último pescado, mi familia no necesita comida. Caramba, nos mataremos unos a otros por estos recursos que se están mermando. Y estamos viendo crecer este conflicto en todo Estados Unidos. Con ese conflicto en aumento y el colapso social a lo largo de la historia, estamos viendo un aumento en la burocracia y el control centralizado. Solíamos tener grandes burocracias en la Iglesia y el Estado, pero en los últimos cientos de años hemos visto que son las burocracias del Estado las que han crecido enormemente a la vez que la biodiversidad en cualquier país va decreciendo.
Todas las civilizaciones se fundamentan por sus grandes ciudades. No obstante, si consideramos las necesidades de las ciudades, vemos que la energía, el agua, la comida, el comercio, todo viene de los alrededores. Las ciudades no pueden ser autosuficientes y podemos encontrar que todas estas cosas dependen de la biodiversidad. Así que el lograr que la biodiversidad sea sustentable es absolutamente esencial para que las civilizaciones que están basadas en las ciudades sean sustentables. Muchos problemas son los síntomas de una causa subyacente. En el curso de nuestra vida, todos nosotros estamos siendo acosados por lo que creemos que son problemas, como Alan lo demuestra. Algunas veces lo que vemos como problemas son en realidad síntomas de algo más profundo. Ahora bien, quiero plantearles brevemente la diferencia entre un síntoma y un problema. Si yo fuera lo suficientemente tonto como para estar aquí parado pegándome a mí mismo en la cabeza, me daría dolor de cabeza. Bien, ¿dirían ustedes que el dolor de cabeza es un problema o un síntoma? Claramente es un síntoma de mi propia necedad, y todo lo que tengo que hacer es dejar de golpearme y el dolor desaparecerá. Ahora, si no detectamos eso, ustedes me recomendarían que tome una aspirina. Tomaría millones de dólares de aspirinas. No me quitaría el dolor de cabeza, pero yo empezaría a solicitar que se establecieran más impuestos para hacer más investigación, porque esta aspirina no sirve. Acto seguido, probaríamos el Tylenol o cualquier otro medicamento que tampoco serviría, porque yo sigo golpeándome en la cabeza. Y exigiría más impuestos, más investigación, una mejor forma de calmante para el dolor de cabeza, y estaríamos tomando codeína o lo que fuera. Y para este punto, yo estaré presentando pulsaciones, presión alta, efectos secundarios de los medicamentos, y aplicando sentido común, uno puede ver que no se tiene que ser un científico en proyectiles para ver esto. Pero realmente lo que estoy describiendo es la agricultura americana. Seguimos y seguimos atacando síntomas, en la creencia de que son problemas, y nos preguntamos por qué no los podemos resolver. Pues lo mismo ocurre con el problema de la desertificación mundial. Analizando los síntomas de la pérdida de biodiversidad, tal y como los acabamos de ver, si volvemos la mente hacia los problemas que la mayoría de las comunidades enfrentan, empezaremos a entender el por qué se están agravando. No importa lo que se haga para tratar de resolverlos, ya que no son realmente problemas, son solo síntomas de la pérdida de biodiversidad. Por lo tanto, debemos buscar con mayor profundidad para encontrar lo que está causando la pérdida de biodiversidad. Ahora bien, es más fácil observar estas situaciones en África porque no es fácil el analizarse a sí mismo como país desarrollado. Así que escogeremos países como Somalia, Etiopía, en donde las cosas están bastante mal. La gente se está matando los unos a los otros. Existe una tremenda ruptura social. Y aquí les presento una lista de acuerdo a cada científico, ecólogo, asesor, universidad. No hemos excluido el punto de vista de nadie. Lo hemos formado de todos los reportes que podemos encontrar en libros de texto alrededor de todo el mundo. Sobrepoblación es una de las principales causas. Sobrecarga con animales domésticos es otra causa mayor. Propiedad comunal de la tierra. La tragedia de los comuneros. En ese caso nadie es dueño de la tierra, de manera que nadie la cuida. Estos son los tres aspectos que más se culpa. Luego, otros factores a los que también se les culpa de la pérdida de biodiversidad y la desertificación son pobreza, tala exagerada de árboles, agricultura de roza, tumba y quema, baja educación e ignorancia, gobiernos pobres y corruptos, falta de capital y crédito, falta de tecnología, cultivos en pendientes pronunciadas y suelos no aptos, falta de servicios de extensión y una serie de sequías continuas en el área del Sahel en África. Y por supuesto, violencia y problemas sociales que no le permiten a la gente trabajar en forma apropiada. Ahora bien, estamos totalmente seguros de que estas son las causas. Algunos científicos discutirán sobre la jerarquía, pero como mencioné anteriormente, la mayoría estará de acuerdo en que los tres aspectos que mencioné primero son los principales. Alguna vez estuvimos igualmente seguros de que el mundo era cuadrado y afortunadamente descubrimos lo contrario. Me temo que esta es otra situación similar. Si quisiéramos obtener fondos para investigación, para explorar y ver si estas son realmente las causas, nadie lo aportaría, porque los científicos, ecologistas, todos nosotros estamos totalmente seguros de lo que realmente está provocando el problema.
De manera que tenemos que hacerlo de la mejor manera posible, y esa es encontrar un lugar en el mundo con una época de lluvia similar, un clima similar, y lo opuesto a todas esas prácticas. Afortunadamente, existe un lugar, el oeste de Texas, que cumple con estos requisitos. De manera que aquí tenemos las dos listas de situaciones opuestas la una de la otra. En África se culpa a la sobrepoblación. En el oeste de Texas tenemos una población baja y decreciendo. En África se culpa a la sobrecarga animal. En el oeste de Texas tenemos una marcada falta de ganado. De hecho, si vieran el coeficiente del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, de principios de siglo, esto se ve como de ciencia ficción. Hoy en día prácticamente ya no quedan animales en esas tierras. En África se culpa a la propiedad comunal de la tierra, la tragedia de los comuneros. Esta es una de las razones por las que escogimos Texas. Es uno de los pocos estados con total propiedad privada de la tierra y los tejanos la aman. En África culpamos a la pobreza. En Texas tenemos riqueza extrema. Sobretala de árboles es culpada en África. En Texas los científicos culpan a los mezquites de robar la humedad, causando desertificación. Y como mencioné, hemos gastado más de $200 millones tratando sin resultado de erradicar los árboles. Se culpa en África a la agricultura de roza, tumba y quema. En Texas se practican los cultivos permanentes. Baja educación e ignorancia es inculpada en África. En Texas se cuenta con una educación alta y muchos conocimientos. Administraciones pobres y corruptas. Aquí me resisto a dar un opuesto rotundo, pero básicamente se tiene buena administración en Texas. Falta de capital y crédito se aduce en África. En cambio se cuenta con mucho capital y crédito en Texas. Falta de tecnología se culpa en África. En el oeste de Texas contamos con abundante tecnología. Cultivar pendientes pronunciadas. Texas es un estado plano. Falta de servicios de extensión en África. En Texas se cuentan con grandes y bien dotados servicios de extensión, tanto por parte de las universidades como por parte del gobierno. Racha de sequías, una tras otra, en la región del Sahel. Eso no lo hemos tenido en el oeste de Texas. Violencia y disturbios sociales. En Texas básicamente existen leyes y orden. Ahora bien, para cualquier persona objetiva con mentalidad justa, aquí tenemos opuestos. Sí tenemos razón, y la lista de la izquierda está causando la pérdida de biodiversidad en África, ya que tenemos de 50 a 100 años de usar estas prácticas diferentes en el oeste de Texas. En un clima similar podemos ver que deberíamos de encontrar utopía. El agua subterránea subiendo de nivel, los ríos corriendo limpios otra vez, poblados prósperos, etc. Bueno, no sé cuántos de ustedes viajan a Texas, pero veamos el panorama que presenta actualmente. En algunos lugares, como vemos en esta fotografía, los ríos están totalmente ensolvados. El agua no puede ir a ninguna parte, excepto para producir inundaciones. Se están formando dunas de arena, como pueden ver. Yo vuelo con frecuencia sobre el oeste de Texas en un avión pequeño, y en un buen número de áreas como esta, pueden ver que empiezan a aflorar dunas de arena, tal como pudieran hacerlo en las llanuras del norte del África, cuando el Imperio Romano las utilizaba como el granero del imperio. En otros lugares de Texas, como se observa en esta fotografía, hoy tenemos poblados totalmente desiertos. ¿Qué es lo que nos dice esto respecto a la seguridad de nuestros conocimientos? ¿Tenemos una certeza total? Francamente nos dice que no tenemos la menor idea de lo que está causando la pérdida de biodiversidad. Es por eso que no podemos resolverla. Es por eso que una conferencia internacional que se llevó a cabo el año pasado en Tucson, Arizona, se tituló Desertificación en los países desarrollados. ¿Por qué no podemos detenerla? Como suelo decir a menudo, nosotros los científicos tenemos al toro agarrado por la ubre. Simplemente no podíamos entender el problema. Naciones como los Estados Unidos han tratado de frenar la pérdida de biodiversidad. Un lugar en donde han hecho esto es en los parques nacionales, en donde la tierra recibe el mejor manejo que la ciencia ofrece. Pero una visita a los linderos del parque nos muestra que un buen manejo y un mal manejo con frecuencia producen los mismos resultados. Ahora, a un lado de esta cerca, se han aplicado todas las acciones a las que se les atribuye la pérdida de biodiversidad. Es tierra comunal, sobrepastoreada, sobrecargada. Tenemos ignorancia, codicia, estupidez, todas las cosas que tendemos a culpar por ello. En
En el otro lado de esta cerca está lo mejor de los conocimientos sobre manejo que el mundo occidental conoce para aplicar a estas tierras. En un parque nacional está administrado por el Servicio de Parques Nacionales. No hay ignorancia, codicia, tierras comunales, no hay sobrecarga, sobrepastoreo. De hecho, no ha habido ganado en esas tierras por muchos, muchos años y se han gastado cientos de miles de dólares en medidas para conservar el suelo. Ahora bien, ¿cuál lado es cuál? ¿Acaso hay una diferencia? ¿No son más o menos iguales? Para su información, este es el lado del Parque Nacional y este el de la tierra comunal. Y como ustedes pueden ver, si acaso está un poco peor. Pero real y verdaderamente, tenemos prácticamente lo mismo en los dos lados. Y esto nos indica una vez más que simplemente como ecologistas, conservadores del medio ambiente, científicos o naturalistas, no entendíamos, no teníamos la más mínima idea de lo que verdaderamente estaba causando esta pérdida de biodiversidad. ¿Cuál es la causa subyacente? La forma en que el ser humano toma decisiones. Para entender lo que está causando esto, debemos buscar un común denominador. Lo que haya sido, como lo he mencionado, le ocurrió a civilizaciones pasadas que se derrumbaron y que hoy en día se encuentran bajo dunas de arena. Está sucediendo en África, en Australia, en la India, por todo Estados Unidos. De manera que debe haber ese común denominador. Si podemos encontrar un común denominador, debemos poder encontrar lo que está causando la desertificación. Ahora bien, claramente vemos que el común denominador no son nuestros actuales sistemas de gobierno, porque no existían. No es nuestro nivel de tecnología, porque hemos tenido a todos los niveles a lo largo de los últimos 10.000 años. ¿Qué más puede ser? Solo existe un común denominador que podemos encontrar. En cualquier situación en donde la biodiversidad se pierde de esta manera, las decisiones que llevaron a esta pérdida de biodiversidad fueron tomadas por humanos, por un cerebro humano. Ese es el común denominador, el único que hemos encontrado. Por lo tanto, debe haber algo en la manera en que los humanos toman decisiones. Hace un par de años, casi por accidente, encontramos que todos los humanos usan una sola forma para tomar decisiones. Creíamos que había miles de maneras, no las hay. Hasta donde alcanzamos a ver, desde hace más o menos 1 millón de años, el género humano ha utilizado una sola manera para tomar decisiones. Esto, al igual que a mí, a ustedes les llegará como un choque. No conozco a la mayoría de ustedes en la audiencia, pero lo que sí conozco es la forma en cómo cada uno de ustedes toman las decisiones en sus vidas, ya sea en su casa o en su negocio, ya sea usted un agricultor, un ganadero, un político, contador o abogado, no importa. Apuesto a que cada uno de ustedes en este auditorio hace sus decisiones en alguna de las maneras que aquí muestro sobre una o más de estas bases. A partir de experiencias pasadas, intuición, opinión de expertos, consejo de un amigo, resultados de investigación, simple presión, leyes, flujo de caja, presiones culturales, miedo, reglamentos, sentido común, ganancias, compromiso, sustentabilidad, emergencia, por costumbre, y así sigue la lista. ¿Hay alguien que no tome sus decisiones de esta manera? Yo lo hago, ustedes lo hacen, el presidente de los Estados Unidos lo hace. Una familia de nativos en África toma sus decisiones de la misma manera. Yo creo que tomamos nuestras decisiones exactamente como cuando se empezaron a hacer las primeras lanzas o las mejores trampas para ratas en una cueva hace 1 millón de años. Ahora bien, otra característica de nuestra manera de tomar decisiones es que siempre tenemos metas u objetivos múltiples. Esto lo hemos concluido después de haber entrenado a miles de personas, preguntándoles sobre todo tipo de metas y objetivos, cualquiera que sea su negocio, y clasificándolos en diferentes categorías. Y encontramos categorías como producción, kilogramos de maíz, kilogramos de carne, unidades de mobiliario, barriles de petróleo, número de automóviles, lo que sea. Otros quedan bajo la categoría de reducción. Reducción de hierbas, insectos y plagas en nuestras cosechas. Reducción de ausentismo en fábricas, ese tipo de cosas. Otros bajo erradicación, por lo general enfermedades. Estamos tratando de erradicar la polio, la malaria, etc. Otros quedan bajo la categoría de preservación. La preservación de especies raras y en peligro de extinción. Rutas escénicas en ríos y bosques, cosas de ese tipo. Y aún más, otras de nuestras metas u objetivos quedan bajo el título de solución de problemas. Tratar de frenar la erosión del suelo.
cambio global del clima, cualquier índole de problemas, de manera que hoy en día tenemos metas y objetivos múltiples en nuestra toma de decisiones. Otra característica de la toma de decisiones es que en la ciencia en general vemos a nuestros recursos como energía, minerales, agua, plantas, suelos y animales, y contamos con ciertas herramientas que podemos utilizar para manipular nuestro medio ambiente. Podemos usar nuestra mente humana y creatividad, podemos usar dinero y mano de obra, pero no podemos usarlas en un árbol, el suelo o en cualquier recurso sin que tengamos que escoger otra herramienta. De manera que las herramientas que verdaderamente usamos para manipular nuestro medio ambiente caen solamente en 3 categorías. Podemos usar tecnología, que es todo artefacto producto del esfuerzo humano, desde las primeras herramientas de piedra hasta la ingeniería genética moderna. Podemos usar fuego para quemar praderas, bosques, residuos de cosechas, desechos industriales, etc. O podemos descansar la tierra, ríos, lagos y usar eso como herramienta. Ahora bien, eso para la mayoría de nosotros es un duro golpe. El hecho de que haya solamente 3 herramientas aceptadas por la ciencia en general. Tenemos la impresión de que hay miles, pero hemos llegado a esas 3 de nuevo, haciendo que muchas personas de muchas profesiones simplemente que piensen y listen cada una de las herramientas que usan en su profesión y organizarlas en categorías, y siempre terminan en esos 3 títulos. Si contemplamos esta nuestra forma de tomar decisiones hoy en día, la toma de decisiones universal, y la planteamos como un modelo, nos percatamos que tenemos muchas metas y objetivos, los recursos manejados, nuestras 3 herramientas, tecnología, fuego y descanso para manipular nuestro medio ambiente, y después tomamos nuestras decisiones a través de una o más de las consideraciones que definimos. Y otra característica de nuestra toma de decisiones es que entonces suponemos que nuestras decisiones son correctas, ya que están respaldadas por investigación, experiencia, etc. Y con el tiempo, monitoreamos los resultados. Y por supuesto vimos anteriormente algunos de esos resultados en los problemas de las comunidades. Tendemos a encontrar que estamos equivocados. Ahora bien, debido a esto, hoy en día muchas personas están regresando a la agricultura sostenible. Pero si vemos la forma de tomar decisiones en la agricultura sostenible, nos damos cuenta que es la misma. Como podemos observar por lo expuesto aquí arriba, hay algunas pequeñas diferencias en cuanto a que las personas, en general en ese movimiento, no ven a nuestros recursos como árboles, suelo, animales, etc., aislados. Los ven como comunidades funcionales enteras, sucesión biológica de comunidades, dinámica de comunidades, ciclo del agua, ciclo mineral, flujo de energía. Hay otra pequeña diferencia que rápidamente aceptan a los pequeños organismos como herramientas positivas, de tal forma que pondrían casas para murciélagos alrededor de sus cosechas para incrementar una población de murciélagos que cazaran insectos toda la noche y utilizarían plantas o pequeños organismos como herramientas, cabras para ramonear las hierbas, gansos para ramonear las hierbas, ese tipo de cosas. Pero el resultado final es el mismo que hemos visto en más de 20 civilizaciones ya destruidas. Una vez que su agricultura fracasó por ninguno de los elementos que aquí describimos y definimos como agricultura sostenible. Recuerden que esas civilizaciones pasadas todavía no descubrían el carbón y el petróleo o ninguno de los contaminantes con que contamos hoy. Bien, esta manera nuestra de tomar decisiones no es un fracaso total. Obviamente no estaríamos aquí. No estaríamos haciendo las cosas que hacemos ahora, capaces de poner a un hombre en la luna, etc. De tal manera que he formado aquí 2 listas. Una, de las áreas en las que nuestra toma de decisiones ha probado tener éxito, siempre y cuando ignoremos sus efectos en el medio ambiente. Así que en la izquierda vemos que, en las áreas de transporte, computadoras, viajes al espacio, defensa, bombas y aviones de guerra, artículos para el hogar, ingeniería, construcción, televisión. En estas áreas somos inmensamente exitosos y cada vez lo somos más, siempre y cuando, como mencioné, ignoremos el efecto en el medio ambiente. Ahora si vemos la otra lista en donde están ocurriendo los problemas: agricultura, aprovechamiento forestal, industria pesquera, relaciones humanas, desertificación, cambios climáticos globales, enfermedades, economías, etc. Estas son áreas en donde tenemos problemas, y muy rápidamente podemos ver que en la lista de la derecha todas las situaciones son no lineales, multidimensionales y complejas,
mientras que las de la izquierda son prácticamente producto de la mente humana y en efecto lineales. ¿Cómo los paradigmas, creencias arraigadas, afectan a nuestras percepciones? Ahora bien, no he venido hoy para contarles una historia sobre el fin del mundo. Hay suficientes reportes en todo el mundo sobre la corriente catastrófica. No les estaría hablando el día de hoy si no hubiera un camino positivo y progresista que descubrimos en los últimos 30 años. Esto se deriva de la labor de muchas personas, pero de algunos científicos en particular. Uno de ellos, de quien quiero hablar, es Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, de la Universidad de Stanford, salió a la vida pública al escribir el libro Estructura de la Revolución Científica, y en ese libro nos alertó del cómo trabajan nuestras mentes como científicos y del cómo nuestras creencias profundas afectan a nuestra observación de datos. Hemos encontrado desde entonces, y claro, todo esto es parte del ser humano, no es algo que nosotros los científicos hayamos desarrollado, y que ha sido llevado al dominio público por Joe Barker en videocintas que produjo para algunas empresas. Lo que básicamente nos mostró el trabajo de Thomas Kuhn es que la información que es congruente con nuestras creencias, los datos que se acomodan a nuestras creencias, las vemos muy rápido, inmediatamente. La información que no corresponde a nuestras creencias, de alguna manera casi se vuelve invisible para nosotros, simplemente no la vemos. Si por alguna razón la información o los datos son tan obvios que no podemos evitar verlos, lo que peculiarmente sucede es que nuestra mente distorsiona los datos para que puedan corresponder a nuestras creencias antes de aceptar que la creencia pueda estar equivocada. Aparentemente, el tener una mente abierta no tiene nada que ver con esto, ni tampoco la inteligencia. Esto está muy bien ilustrado por el ejemplo en la caballería. Durante cientos de años, desarrollamos conocimientos, profesionalismo y la experiencia del desempeño de la caballería en la guerra. Después se inventaron las barreras de alambre de púas, como el utilizado para cercos en la ganadería de los Estados Unidos. Y cualquier niño, una enfermera, un pescador, cualquiera podía ver que la caballería había terminado. Pero los brillantes oficiales de caballería no podían entenderlo, y tuvieron que morir miles de hombres, y los escuadrones de caballería no dejaron de utilizarse sino hasta la Segunda Guerra Mundial. A estos hombres no les faltaba inteligencia ni eran de mente cerrada, era solamente la fuerza de los paradigmas. Las personas que no tienen la creencia profunda ven muy claramente la información. Es otro resultado del estudio, ya que no tienen ese paradigma que les bloquee para poder ver la información. Otra cosa fue las nuevas creencias. A menudo suelen venir de gente externa, no de adentro de la misma área profesional, y es cuando todo el paradigma empieza a cambiar. Frecuentemente la nueva información puede ser muy amenazadora, en particular si las personas ya son mayores al final de sus carreras. Otra característica, el ridiculizar y oponerse a lo nuevo es lo común. Yo diría que es absolutamente anormal el que no lo ridiculicen cuando empiezan a aflorar nuevas ideas, si es que son verdaderamente nuevas ideas. Muy bien. De manera que el efecto de estos paradigmas es muy crítico, porque empieza a subrayar el por qué no podemos ver las cosas simples que voy a analizar con ustedes. En algunos momentos se van a querer reír, al percatarse de que hayamos sido tan necios, pero no lo hagan, porque todos nosotros somos humanos y debemos contestarnos a esto. Me siento un tonto de algunas cosas que voy a mostrarles, porque me llevó tanto tiempo el comprenderlas debido a mi entrenamiento científico, pero son todas ellas tan claras. Lo primero que quiero analizar son aquellas profundas creencias que tenemos, que afectan a nuestras tierras y el problema de la desertificación, para ver si encontramos las fallas en nuestra toma de decisiones, pues es lo que estamos buscando, ya que son de alguna manera las que están causando la pérdida de biodiversidad. La primera de estas creencias, que la gente ha tenido a través de todas las culturas y todos los tiempos, es que tenemos un mundo natural, el cual es un sistema muy complejo de muchas partes interconectadas. El método científico señala básicamente que el enfoque para poder entender esto era estudiando las partes y el cómo éstas se interconectan. De manera que nos dividimos en muchas disciplinas y considerábamos que si podíamos conjuntar todos los conocimientos, eventualmente entenderíamos cómo funciona el mundo. Otra de las creencias que tenemos que estudiar son, primero, es la creencia de que el sobrepastoreo se debe a la presencia de demasiados animales.
Esta creencia está tan arraigada que aun cuando hay miles de libros de texto sobre manejo de pastizales en todo el mundo, no hay uno solo que siquiera contenga una definición de sobrepastoreo, porque ya sabíamos lo que era: demasiados animales. Otra creencia profunda es que el pastoreo severo es malo para las plantas, que el pisoteo de los animales grandes perjudica al suelo y a las plantas. Todos hemos visto áreas acabadas por el pisoteo en las tierras de las riberas de los ríos del oeste y alrededor de los aguajes, por lo que aceptamos esas aseveraciones. Estas son creencias muy arraigadas. Y otra más es que al descansar las tierras recupera la biodiversidad. Déjeselo a la naturaleza y se recuperará. Es por supuesto otra profunda creencia. Una forma nueva de ver al mundo natural. Para poder penetrar más a fondo sobre la verdadera causa de la pérdida de biodiversidad, Alan ha tenido que aclarar algunas de nuestras creencias profundas. Esto lo llevó a la obra de otro científico que también retó la forma en la que vemos al mundo. Ahora bien, la segunda persona, científico, de cuyo trabajo quiero hablarles, mejor conocido como soldado y estadista, fue el mariscal de campo General Smuts, Jan Christian Smuts, quien escribió en 1926 el libro Holismo y Evolución. Y en ese libro señaló básicamente que la naturaleza solamente funciona en enteros, dentro de enteros, átomos enteros, moléculas enteras, personas enteras, poblaciones enteras, plantas enteras. Y la naturaleza, en efecto, no tiene límites. El entero es más grande que la suma de sus partes aparentes. Nos advirtió que finalmente solo entenderíamos a la naturaleza estudiando situaciones enteras y no estudiando las partes. Usaré una analogía para ayudarlos a entender esto. Si aquí tuviera un vaso con agua y la mitad de ustedes en este salón se dedicaran a estudiar el hidrógeno hasta que supieran todo lo que pudieran sobre el hidrógeno, y la otra mitad de ustedes estudiaran el oxígeno hasta que supieran todo lo que pudieran sobre el oxígeno aisladamente, y los juntara a todos como un equipo para manejar el ecosistema, algún equipo de coordinación para que me asesoraran sobre el agua, ustedes dirían: ¿qué diablos es eso? Ustedes ni siquiera sabrían qué es eso, ya que dejó de ser hidrógeno y oxígeno. Como agua tiene propiedades totalmente distintas. En esencia, eso es lo que nos estaba diciendo, y acuñó la palabra holístico del griego holos, porque en la lengua inglesa no había una palabra que nos expresara esta idea, o en ninguna otra lengua. Ahora, me pregunto si habría alguna evidencia que nos muestre que Smuts pudiera tener razón. Aquí tenemos un pequeño estudio realizado por Robert Payne en California. Él tomó un medio marino costero que contenía una población de 15 especies, al que le construyó unas barreras en uno de los extremos, ambos de estos abiertos al mar. Todos los días sacó solamente a las estrellas de mar. Solo sacó a la depredadora estrella de mar, y un año después solamente quedaban 8 especies. La población se colapsó. Bien. Él estaba estudiando la interconexión entre las cadenas alimenticias, y debido al paradigma de la interconexión, esto probó que todo estaba interconectado. Pero si hubiéramos visto esto como un paradigma diferente, tal vez lo hubiéramos interpretado como que éstas habían dejado de ser 15 especies, se habían convertido en una población, en un entero. Y cuando se removió uno de los componentes, una parte no existente, el entero sufrió el colapso. Ustedes están hechos de billones de células. No las ven como interconectadas. Ustedes son seres humanos enteros. Sin embargo, todas esas células están viviendo en una relación con cada una de ellas, en un cuerpo humano entero, una familia entera. Veamos ahora la investigación de un joven e inexperto biólogo llamado Savory, que no sabía lo que estaba haciendo a los 20 años de edad en África. Yo estaba a cargo de las dos, probablemente mejores áreas de caza mayor del mundo, el valle de Langwa, en lo que era Rhodesia del Norte, hoy Zambia, y el valle del Bajo Zambezi, en lo que era Rhodesia del Sur, hoy Zimbabue. Y yo era el oficial en jefe de investigación cuando provocamos el daño que les voy a mostrar. Este es el río Zambezi. Teníamos estas márgenes del río maravillosamente estables, enormes matorrales de higo trepados y carrizo. Teníamos cientos de miles de animales de caza mayor: elefantes, jirafas, búfalos, cebras, kudus, impalas, leones, leopardos, hienas, etc. Todos los animales de caza mayor de África. Había tal cantidad que un amigo mío en una ocasión mató un búfalo con un rifle de calibre pequeño, y 27 búfalos murieron aplastados.
Estos eran búfalos adultos pisoteados hasta morir. En otra ocasión yo maté un elefante y obtuve 4 búfalos con el mismo tiro al ser atropellados por la estampida que se provocó. Estoy hablando de elevadas poblaciones de animales. Ahora bien, en estas áreas que yo sepa, siempre hubo grupos humanos, y ellos tenían sus huertas de invierno a lo largo del río, como esta. Y ustedes pueden ver cómo las riberas son estables. Lejos del río, ellos construían sus aldeas lejos de los mosquitos, pequeños grupos de chozas. Y donde los arroyos secos se juntaban con los grandes ríos permanentes, como el que aquí ven, elefantes o humanos escarbaban pozos en la arena para obtener agua. Y ven aquí las pequeñas huertas de invierno de la gente, resguardadas de los animales, con unos cuantos palos. Nuevamente se observan muy estables las márgenes de los ríos. Ahora ven otra vista de las márgenes del río con extrema estabilidad. Y observamos a algunas mujeres y niños con recipientes para agua. Bajan para llevar agua a la aldea. En estas circunstancias, lo que teníamos era esta gente tocando tambores, a veces día y noche sin parar, disparando viejas armas de fuego, trampeando animales. Teníamos todo ese alboroto. De manera que, gente como yo, sin ningún entrenamiento como ecologistas, dijimos, tenemos que devolver esto a su estado natural. Será mucho mejor si solo lo regresamos a su estado natural. Saquen a la gente y transfórmelo en un parque nacional. De manera que en esta ocasión sacamos a la Estrella de Mar. Sacamos a esta gente que tocaba tambores y tenía huertas. Además de cualquier otra cosa, en ese país era ilegal el tener huertas en las márgenes de los ríos. Y en este experimento en particular, lo que hicimos fue reemplazar a la Estrella de Mar por un comportamiento diferente. En otras palabras, pusimos a nuestros psicólogos, biólogos, científicos, pusimos a turistas que se comportaban correctamente, no tocaban tambores toda la noche y dejamos que la Tierra regresara a su estado natural. Ahora veamos los resultados después de muy poco tiempo. Esta es la margen del río, ahora completamente destruida. Todo el carrizo desapareció. Les daría $100 por una sola playa que me mostraran a lo largo de 100 kilómetros de río. Los antílopes del matorral se acabaron. Los antílopes de cañaveral, muchas de las especies de aves se acabaron. El río se está ensolvando como ustedes pueden ver. Nada había cambiado, a excepción de quitar la Estrella de Mar, cambiando el comportamiento y reemplazándola. Habíamos construido una presa aguas arriba y la gente culpaba eso, pero este cambio solo estaba ocurriendo en una de las márgenes del río, en donde formamos el Parque Nacional. En el otro lado, en donde dejamos a la gente, no estaba ocurriendo. Claramente, fue solamente el cambio en el comportamiento humano. De manera que esto me indica, espero que ninguno de ustedes cometa errores tan graves como este que yo cometí. Esto me indica que no teníamos idea de lo complejo que era este entero, y de que al cambiar el comportamiento de una de las especies, pudiera empezar el colapso, mismo que sigue suscitándose. De manera que de aquí deduzco que Smuts tenía razón, y yo lo he refinado cada vez más, y pienso que los científicos de la teoría del caos empiezan a aceptar esto. Utilizando la teoría de Smuts, Alan nos da una nueva forma de ver al mundo natural. Con la perspectiva holística podemos diagnosticar mejor el problema de la pérdida de biodiversidad. A continuación los invito a que mentalmente nos traslademos al pasado. Simplemente regresemos al mundo anterior al que los seres humanos contaran con lanzas, fuego y semillas para siembra. Cuando éramos solamente componentes de ese entero, todavía no podíamos interferir con él. ¿Cómo funcionaba este mundo nuestro? Veámoslo no como un mundo interconectado, sino como un mundo que funciona en enteros. Pretendamos hacer eso por un momento y veamos qué razonamiento sacamos de eso. Vamos a ver lo que conocemos como ciclo del carbono o ciclo de la vida. Nacimiento, crecimiento, reproducción, muerte y descomposición. Eso tiene que estar sucediendo continuamente. Aún la descomposición es un proceso vivo, ya que necesita de organismos vivos para alcanzar esa descomposición. Buscaremos en la historia algunas claves que nos ayuden. Primero, analizaremos aquellos lugares que fueron abandonados por nuestras civilizaciones, nuestras ciudades, y empezamos a concentrarnos en aquellos pequeños grupos y familias con agricultura avanzada para ver lo que les pasó a esas ciudades, o cómo fue que en algunos lugares se cubrieron de biodiversidad o bosque, y veremos lo que tienen en común estas áreas alrededor del mundo. Encontramos que lo que tienen en común esos lugares es una elevada humedad a lo largo del año. No necesariamente una elevada precipitación, sino alta humedad, bien distribuida a lo largo de todo el año. Así que analizaremos el ciclo completo de un año y veremos cómo funcionaban estas áreas. Lo primero que notamos es que tenemos una masa de plantas siempre verdes.
Entonces, ¿cuándo mueren los seres vivos? Bueno, en cualquier mes del año puede morir una ardilla, un pájaro o un árbol. No había una época del año en donde las muertes no ocurrieran. De manera que las muertes ocurrían a lo largo de todo el año. Una proporción pequeña de esa biomasa enorme. Después vemos a los microorganismos y poblaciones de insectos, y estas eran altas a lo largo de todo el año, montones de ellos llevando a cabo la descomposición de ese material muerto, la reincorporación de este carbono al suelo y a la vida, y otra vez de regreso al ciclo completo. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos aprender aquí en relación al sobrepastoreo y sobrepisoteo y su relación con nuestras creencias? Más vale que veamos cómo funciona el entero con sus animales. De manera que veamos el tipo de animales que encontramos en estos ambientes altamente húmedos a lo largo de todo el año. Y encontramos que no había grandes herbívoros. Eran primates, jabalíes, tapires, venados, etc. Pero nos percatamos que todos ellos andaban en grupos familiares muy pequeños. Y nos cuesta trabajo pensar que ahí hubiera algo que fuera un herbívoro grande. Después vemos a los depredadores que se mantenían de ellos. Y encontramos al tigre, al jaguar, al leopardo, al humano, y notamos que estos depredadores, incluyendo al ser humano, que son depredadores que cazan solos o en pares, acechan a su presa y le tienden una emboscada. Eso es natural ya que no tenían muchas presas, y éstas vivían en grupos pequeños. Muy bien, de manera que no aprendimos mucho de sobrepastoreo y sobrepisoteo porque no había suficientes animales. Correcto. Así que aparentemente lo único que podemos confirmar es que el descanso restableció la biodiversidad, confirmando una de nuestras creencias, porque ahí no hay nada que de una manera constante perturbe el suelo y a las plantas. Ocasionalmente pudo haber habido actividad volcánica, un tornado o algo de esa naturaleza, pero sería ocasional. De manera que la mayor parte del tiempo, durante miles de años, la Tierra debió descansar. Así que vamos a ver ahora en el mundo real. ¿Y qué es lo que vemos? Aquí tenemos una fotografía de Suecia y vemos que la biodiversidad se está estableciendo en las rocas de la base de este árbol, en un árbol viviente. No hay suelo desnudo. Vemos esta pradera en Inglaterra en un ambiente húmedo, sobrepastoreada, mal manejada, probablemente durante 300 años, y no podemos ni siquiera poner un dedo en el suelo desnudo. Vemos esta cabaña aún habitada. El techo inclinado no se está erosionando. En realidad se está formando suelo y una comunidad biótica diversa en ese techo inclinado. De manera que hemos aprendido que el descanso restablece la biodiversidad. Pero no hemos aprendido nada respecto a sobrepastoreo y sobrepisoteo, porque claramente no había suficientes animales en estos ambientes para llevarlo a cabo. Veamos ahora otros ambientes en el mundo. Tomemos las situaciones en donde hemos desertificado. Nuestras ciudades las hemos abandonado, las hemos dejado. Hemos tratado de mantenernos como nómadas, o como sea. Pero nuestras ciudades nunca se cubrieron de vegetación. La biodiversidad no se restableció. Los desiertos siguieron avanzando, tal como aquí lo vemos. ¿Qué tienen estas civilizaciones en común? Muchas personas creen que es la baja precipitación, y aunque lo es, muchas de las civilizaciones a donde la biodiversidad no regresó, tenían una precipitación de moderada a alta. Pero lo que sí tenían en común es que las lluvias eran muy estacionales. De manera que tenemos un periodo del año en que recibimos la lluvia, la cual puede ser desde muy baja hasta 500, 750 o más milímetros al año. El material vegetal aumenta. Las poblaciones de microorganismos e insectos crecen como aquí lo vemos. Después, las lluvias se acaban, la atmósfera se seca, el suelo se seca y el material vegetal empieza a morir sobre la superficie del suelo. Esta masa biológica puede llegar a ser millones y millones de toneladas de vegetación. En algunos lugares, la vegetación que se muere sobre la superficie del suelo llega a ser hasta un 90% de la vegetación cada año. ¿Cómo fue que el carbono ciclaba en esos días antes del humano moderno, del humano premoderno? El carbono tenía que ciclar de alguna manera. Podemos comprender que los insectos y los microorganismos no lo podían hacer porque sus poblaciones, como pueden ver, habían disminuido al mismo tiempo que se estaba muriendo todo el material vegetal. Pero el carbono tenía que ciclar de alguna manera. Nunca antes observamos los enteros, de manera que nunca entendimos esto, ni siquiera nos lo cuestionamos. ¿Qué tipo de animales había en estos ambientes que consumieran plantas? ¡Ajá! Aquí no tenemos ninguna dificultad en mencionar cantidades enormes de animales. Todos en manada, pastando, ramoneando, etc.
De manera que en estas áreas tenemos a grandes manadas de cebras, ñus, sables, elands, bisontes, búfalos, elefantes, canguros, antílopes y otras muchas especies. Cuando vemos eso, entonces de vuelta a nuestra gráfica, aquí nos damos cuenta de que estas grandes manadas de animales herbívoros debieron haber desempeñado un papel esencial en transformar esta enorme masa de vegetación en heces y orina, para que en la siguiente temporada los microorganismos pudieran completar la descomposición. Y por supuesto, esta descomposición comenzaría en sus entrañas por los microorganismos de ese medio húmedo. Muy bien, de manera que desempeñaron ese papel, pero inmediatamente nos viene una pregunta a la mente. ¿Había suficientes animales para poder deshacerse de tanta vegetación? Sí, sí los había, ya que cuando vemos a los herbívoros en manada en todo el mundo, encontramos que ellos no regulan a sus poblaciones. Sus poblaciones se regulan por accidentes, depredación, enfermedad, inanición, se reproducen y no pueden controlar sus números. De manera que las poblaciones que se describían en los tiempos de los primeros colonizadores, las poblaciones que yo vi cuando era niño, eran reales, eran poblaciones muy grandes. Entonces inmediatamente se tienen que preguntar, entonces ¿por qué el mundo no estaba sobrepastoreado? Si el sobrepastoreo se debe a una gran cantidad de animales, el mundo debió de estar terriblemente sobrepastoreado antes de que la gente matara a la mayoría de los animales. Pero no estaba sobrepastoreado porque el carbono estaba ciclando y ahí estaba la biodiversidad. Todavía no hemos visto el entero. Tal vez Smuts tenga razón y debemos ver el entero. Más vale ver ahora a este tipo de animales que comían animales. Y aquí encontramos a un tipo de depredador completamente distinto. Al lobo, león, guepardo, perro salvaje, hiena, grupos humanos. Los grupos humanos de cazadores vivieron fundamentalmente en ambientes con lluvia estacional. Ahora debemos ver si esto tiene alguna relevancia que tal vez podamos entender. Quitaremos a los humanos, ya que su comportamiento fue adquirido, gracias probablemente, después de que conoció el fuego y la lanza. Entonces nos eliminaremos, ya que somos el único depredador que caza en grupo en forma muy distinta a los demás. Todos los demás depredadores tienen una forma de cazar similar. Ahora debemos ver el cómo se protegían estas grandes manadas de herbívoros de sus depredadores en grupo, ya que ellos tampoco podían regular su población. Había una gran cantidad de ellos. En más de una ocasión en mi vida, he visto en un recorrido a pie a más de 40 leones en un día en África. Ustedes podrían decir inmediatamente, los herbívoros en manada se protegían con sus cuernos, pero las cornamentas, como les llaman a los cuernos en este continente, solamente las tienen durante la época de celo para que los machos establezcan sus territorios y para pelear unos contra otros. Con sus cuernos no protegen a las hembras y a las crías que necesitan protección. En África, donde los cuernos son permanentes, no se caen cada año. También los encontramos básicamente en los machos y los usan para pelear entre ellos, establecer territorios, etc., no para proteger a las hembras y las crías que necesitan protección. Ustedes podrían decir, bueno, corrían. Y pueden correr muy rápido, pero cuando corren es cuando les dan muerte. Nadie puede correr a la velocidad de un lobo o un guepardo. Es así como los matan. Entonces se preguntan, ¿tenían que protegerse de alguna manera? ¿Cómo lo hacían? La respuesta es sencilla. Se reunían en grupos compactos. Mientras estuvieran en grupos compactos o se agruparan con rapidez ante la presencia de un depredador, estaban a salvo, porque el grupo cerrado confunde al depredador, lo asusta y entonces los deja en paz. Se quedan por ahí, usando varias tácticas, esperando pacientemente, tratando de que la manada se disperse, procurando con ello aislar a los animales, tratando de que corran. Entonces los pueden matar. Descartamos a los humanos porque son los únicos depredadores de grupo que realmente entran a la manada y los matan. ¿Cuál podrá ser entonces la relevancia de esto? Si pensamos en ello, si estos animales tienen que pastar la vegetación una gran parte del tiempo en grupos compactos, claramente estercolarán y orinarán en altas concentraciones. Naturalmente, no encontramos en el mundo una especie que le guste comer junto a sus propias heces y orina. Si ustedes han tenido un caballo, verán cómo estos pasan por enormes trabajos para evitar el suelo en donde han estercolado y orinado. ¿Correcto? Digamos que nosotros somos los animales, estamos agrupados compactamente, estamos contaminando el suelo. Vamos a comer de esas plantas solamente por un periodo corto. Tendríamos que movernos de esa área contaminada. ¿Y cuándo podremos volver a esas plantas de las que estamos comiendo?
No podríamos regresar hasta que la contaminación se intemperice y disipe. Deberíamos dar un periodo alejados de esas plantas. Regresemos a ver qué nos puede decir la investigación en relación a esto. En la investigación de los agostaderos, que quede claro que no podemos sobrepastorear un agostadero que está compuesto de palos, piedras y suelo únicamente. Vemos de una manera consistente en las investigaciones sobre la fisiología de las plantas que cuando una planta es defoliada severamente, pierde la superficie de hojas, que son con las que atrapa la energía solar, mueren raíces y utiliza esa energía almacenada en la corona de la planta para el rebrote de nuevas hojas, y después de cierto periodo de crecimiento de nuevas hojas, se recupera la raíz y la planta no sufre daño alguno. Entonces, ¿qué es sobrepastoreo? Observamos que si defoliamos severamente una planta como esa, empieza a rebrotar a partir de la energía de la corona de la planta. Y si es defoliada de nuevo, toma energía adicional de sus reservas hasta que se agota, y la planta se daña al no poder desarrollar nuevas raíces. Eso es sobrepastoreo y la planta se daña. Bueno, ese estudio liga exactamente con lo que aquí estamos suponiendo le pasó probablemente a los animales. Las plantas solo podían estar expuestas a ellos por periodos cortos, demasiado cortos como para que se presentara sobrepastoreo, y no volvían a ser expuestas hasta que sus raíces se recuperaban. De manera que vemos que estas plantas y los animales se desarrollaron juntos y no había ningún peligro para las plantas de un pastoreo severo. Si observamos las bocas de los herbívoros, una vaca, un caballo, un hipopótamo, cualquiera de estos animales de manada, encontramos que no saben cómo pastorear, sino severamente con grandes bocados. Por lo tanto, el sobrepastoreo no se presentó, debido principalmente a que los depredadores en grupo produjeron en los herbívoros el comportamiento de reunirse en grupos compactos, y tenían que estar en movimiento de un sitio de pastoreo a otro, lo que daba lugar a un periodo de recuperación antes de que pudieran regresar. ¿Qué más pudo haber pasado aquí? Bueno, se deben haber presentado incendios provocados por rayos, pero se presentarían solo cuando la temporada de lluvias iba a iniciar. Por esa época normalmente y para esas fechas habría muy poca vegetación. De manera que claramente vemos que antes de que los humanos prendieran fuegos, no debe haber existido nada que se le aproxime a la frecuencia de incendios que tenemos hoy en día. Y eso se muestra muy claramente en algunos de los estudios recientes provenientes de Australia, en donde la frecuencia de incendios se incrementó dramáticamente con la llegada de los aborígenes y ahora se quema vegetación con mucho mayor frecuencia debido a rayos y particularmente a los humanos. Entonces, ¿cómo descansaban estas áreas? No sé cómo descansaban. El descanso no debe haber sido algo natural, porque estas grandes manadas de muchas especies de animales se estaban trasladando constantemente de un sitio a otro. ¿Qué nos muestra la investigación? Vayamos al mundo real y veamos qué podemos encontrar ahí. Primero, analicemos la investigación realizada sobre las tierras en descanso. Aquí tenemos un reporte sobre la desertificación en los Estados Unidos, escrito por David Sheridan para el Consejo de Calidad del Medio Ambiente, publicado en 1991. En la página 21 de ese reporte se presenta el caso del Cerro Cabezón en Nuevo México, y una área de exclusión que nos muestra un abundante crecimiento de pasto en su interior, del que se han removido a todos los animales para probar que el suelo se recuperará al detener el sobrepastoreo mediante el retiro de los herbívoros. Estoy dentro de una de esas áreas experimentales introducidas por la Agencia de Manejo de Tierras en los años 30, y ese es el exterior de la parcela. Este es el interior. Aquí es donde se ha excluido por completo del ganado durante los últimos 50 años. Como vimos en el reporte sobre desertificación de 1991, la fotografía tomada en los años 30 nos mostraba a este pastizal sumamente vigoroso, ya que en ese entonces se tuvieron poblaciones muy grandes de animales que el gobierno quería reducir. Detuvieron el sobrepastoreo en este lado y entonces tenemos esa marcada diferencia. Ahora, ese contraste en el resultado duró 3 o 4 años, porque fue un efecto residual de la presencia de los animales. Ahora lo vemos después de 50 años de descanso, y como observamos, no existe diferencia entre uno y otro, ya que aquí afuera
el gobierno despobló drásticamente y aquí dentro despobló completamente. En los dos casos la mayor influencia fue el descanso. En uno de los dos lados era descanso total. En el otro había ciervos, berrendos, venados, ganado, pero no había depredadores en grupo, así que los animales nunca se llegaban a reunir en grupos compactos. El comportamiento animal cambia y entonces el suelo descansa, de manera que se tenían sobrepastoreadas a las plantas, el suelo y la comunidad como un entero sobredescansados, con la consecuente pérdida de biodiversidad. La mayoría de nosotros pensábamos que al sacar los animales de las tierras y descansarlas, era lo mismo que protegerlas. Alan nos muestra el porqué. En los ambientes de lluvia estacional, el descansar la tierra en realidad mata a los pastos perennes y destruye la biodiversidad. Alan se encuentra en una tierra cerca de Albuquerque, Nuevo México, la cual ha sido descansada por más de 30 años. Aquí no ha habido grandes herbívoros, ningún ganado en particular desde hace 35 años. Y el resultado es el que ustedes ven aquí. Grandes espacios de suelo desnudo. Y como pueden ver, el tipo de pasto que es dependiente del pastoreo severo para su existencia. En su mayoría son masas de material muertas que están oxidándose. Y pese a que estos pastos produjeron semillas por muchos años, millones de semillas, no hay plantas nuevas. Y esto es lo que ocurre típicamente cuando no hay depredadores de grupo y se saca a los herbívoros del terreno. Ahora bien, algunos pastos como este han sobrevivido, pero como ven está ralo, no está sano, está desnutrido, las plantas están muriendo. Pero por lo menos la luz puede enriquecer los puntos de crecimiento de esa planta y mantenerla viva, mientras que los pastos amacollados, más erectos, si no son pastoreados severamente, si no se les remueve las partes altas de los tallos todos los años, acumulan esta basura vieja que asfixia a la planta y la mata. El descanso mata a los pastos perennes no solo en Nuevo México, sino en todos los ambientes de humedad estacional en todo el mundo, tal como lo vemos aquí en África. Aquí se muestra una fotografía de un pasto alto. Mi esposa, que está parada junto a las matas de pasto, no es una persona de estatura baja, por lo que pueden comparar la altura del pasto. Sabemos que esas plantas tienen sus puntos de crecimiento a unos cuantos centímetros de la superficie del suelo, por lo que son totalmente dependientes de que todos los años se les remuevan los tallos viejos y toda la materia orgánica muerta de la corona para mantenerlas vivas. Fundamentalmente, solo los grandes herbívoros lo pueden hacer. Claro, el fuego también lo puede hacer. Supongamos que falta un mes para el inicio de la temporada de lluvias en este lugar de África, de distribución estacional y errática de la humedad ambiental. Ahí se cuenta con muchos herbívoros, pero no lo suficientes para hacer el trabajo. ¿Y qué es lo que ustedes creen que nosotros, los conservacionistas, utilizaríamos para manejar estas tierras? ¿Qué es lo que ustedes creen que estamos utilizando en toda el África? Recuerden ustedes, contamos únicamente con 3 herramientas en el arsenal del conservacionista para el aprovechamiento de las tierras: tecnología, descanso y fuego. ¿Cuál creen ustedes que utilizaríamos? El fuego. Y lo justificamos diciendo que es natural. Ningún fuego encendido por el ser humano es natural. Repito, ningún fuego iniciado por el hombre es natural. Cuando quemamos, ¿a dónde va el carbono? ¿A la atmósfera? Estamos sufriendo tremendas magnitudes de contaminación por las quemas. El efecto de las quemas en las sabanas africanas se está percibiendo en Australia y en el interior de la Antártida. Las quemas en África están enviando a la atmósfera 3.6 veces más carbono que lo ocasionado por las quemas de los bosques tropicales de Brasil en el Amazonas. En uno de los más recientes descubrimientos del Instituto Max Planck, aparentemente de esas quemas también se está liberando bromuro de metilo, y eso por supuesto tiene un potencial enorme para destruir la capa de ozono. Y sin embargo, culpamos únicamente a la industria petroquímica de todas estas cosas. Me temo que somos nosotros, los ecologistas, los que estamos provocando gran parte del problema, y no podemos negarlo. Pero cuando no quemamos, ¿qué es lo que pasa? Aquí observan ustedes el crecimiento de la vegetación de solo un año en ese pastizal africano en un ambiente de lluvias estacionales. Habrán notado que todo este pasto está adquiriendo un color gris oscuro. Eso nos dice que no se está llevando a cabo la descomposición biológica de la materia orgánica, sino un proceso de oxidación, como cuando un barco sin mantenimiento se oxida en el mar. La prueba de la hipótesis. Hemos planteado una hipótesis.
El método científico consiste en esencia en que desarrollemos una teoría o una hipótesis que después tendremos que probar. Primero, Smuts presentó la hipótesis de que el mundo solo funciona a partir de enteros o conjuntos. Yo mismo he trabajado sobre esa hipótesis. Si se pretendiera probar esto en los ambientes húmedos del mundo, nadie prestaría la mayor atención, porque sabemos que al someter a descanso un ambiente con buena distribución de la humedad, se recuperaría la biodiversidad. Pero en ambientes de lluvias estacionales, sí debemos probar esta hipótesis. Por ello, tenemos que trabajar con pequeñas superficies en diferentes partes del mundo, cuyas lluvias sean estacionales, sin importar qué tan gravemente desertificadas se encuentren, ni qué tan degradadas estén actualmente, e incrementar en ellas inmediatamente el número de grandes herbívoros para pisotear de manera intensa y total todo el suelo, así como las plantas que aún subsisten. Y si estoy en lo correcto, la biodiversidad se recuperará por sí misma. No tendríamos que utilizar manejo de pastizales, resiembras, alguna tecnología, ninguna otra ciencia. La biodiversidad se debe recuperar. En otras palabras, la naturaleza, al recibir la perturbación que le era natural, se debe recuperar a sí misma. Esta es una transparencia tomada en el rancho Babcock de Arizona que me dio Dan Daggett. Él es un activista en el movimiento ganadero pro protección del medio ambiente. Lo que se muestra es lo que está haciendo en los ranchos, y lo que vemos aquí es una pequeña porción de sus tierras que, como él describió, la habían bombardeado. Había introducido 400 cabezas de ganado mayor que habían pisoteado el terreno a la saciedad. Ustedes lo pueden ver totalmente desnudo. En la siguiente fotografía se muestra el mismo sitio después de su recuperación. Como ustedes pueden ver, el mejor pastizal, el más verde, el más sano, se encuentra donde el suelo fue martillado a muerte, tal y como lo habíamos pensado. Aquí ustedes ven lo mismo, el suelo totalmente pisoteado, y allí lo vemos en mucho mejor condición del suelo que se encuentra más lejos. Como pueden observar, el pastizal más saludable es aquel en el que ocurrió el pisoteo. Hasta ahora, no hemos dejado de tener el mismo tipo de resultados. Esta escena corresponde a la sequía de Texas en 1984. Este es un rancho en el que se duplicó la cantidad de ganado. Se construyeron 100 divisiones para el pastoreo, para simular el movimiento natural de las manadas y depositar el estiércol y la orina con mayor densidad y uniformidad, así como para simular el efecto de depredadores en jauría. El resultado fue que se desarrolló un pastizal compacto, con vegetación hasta la orilla de los aguajes. No hay veredas, no hay daño causado por el pisoteo y sí una completa recuperación de la biodiversidad. Con esto, la hipótesis quedó demostrada. Es el momento de continuar. Necesitamos seguir adelante. La escala de distribución de la humedad ambiental. Alan ha establecido que el descanso restablece la biodiversidad en los ambientes húmedos, pero la destruye en los ambientes áridos. La mayoría de los ambientes se ubican en algún punto entre estos dos extremos, de manera que Alan introduce un concepto nuevo que nos ayuda a determinar cómo responderá cualquier tipo de ambiente al descanso. Tuve que utilizar un término nuevo para describirla y he utilizado el título escala de distribución de la humedad. Todos los ambientes en el mundo son frágiles, pero no podía utilizar este término. Sin embargo, ahora comprendemos que los diferentes ambientes en todo el mundo se ubican dentro de la escala de distribución de la humedad ambiental y del suelo. De tal manera que he tomado una escala sencilla del 1 al 10. En el punto 1, ubicamos lo que llamamos ambiente muy húmedo. Se refiere a humedad muy alta bien distribuida a lo largo del año. En el otro extremo de la escala, el 10, donde se ubica una distribución muy errática de la humedad. En ambos casos, la precipitación puede ser muy elevada o muy baja. Igualmente, entre esos dos puntos dentro de la escala, se puede recibir cualquier nivel de precipitación. Es la distribución de la humedad la que constituye el aspecto crítico. Moviéndose hacia el número 1 desde el centro de la escala, el descansar la tierra se vuelve una herramienta más y más poderosa. De hecho, es la herramienta más poderosa en manos del hombre para recuperar la biodiversidad en ambientes con buena distribución de la humedad. Al otro extremo de la escala ocurre lo siguiente. Observamos el Monumento Nacional, que es una zona virgen en Nuevo México. Como pueden ver, se encuentra en una situación de deterioro extremo, a un grado que nunca he visto en otra parte, ya sea causado por tractores, por productos químicos o cualquier otra cosa. Y esta es la destrucción ocasionada por la herramienta descanso.
que, como digo, es la herramienta más destructiva que conoce la humanidad en lugares de distribución erráticos de la humedad ambiental. Por eso, esto nos parece una verdadera ironía, el que la mayor causa de desertificación en el mundo consiste en sobredescansar las tierras, totalmente opuesto a lo que pensábamos los científicos. Utilizando estos nuevos conocimientos, la escala de distribución de la humedad ambiental y el concepto de holismo, Alan reexamina la forma en la que todos tomamos decisiones. Los nuevos conocimientos apuntan hacia una manera diferente de tomar decisiones que nos puede ayudar a revertir, en última instancia, la pérdida de biodiversidad. Utilicemos estos conocimientos y veamos de nuevo cómo tomamos nuestras decisiones. Así que volvamos a ubicarnos en la forma en que universalmente tomamos decisiones y de pronto nos percatamos. ¡Caramba! Nunca trabajamos en situaciones que involucren enteros o conjuntos. Siempre hemos tenido metas fragmentadas. Con razón no podía funcionar en un mundo que está compuesto por enteros. Si analizamos las herramientas de las que dispone la ciencia tradicional, se cuenta con la tecnología, el fuego, el descanso y de súbito comprendemos, caray, no tenemos una herramienta que pueda reciclar el carbono en las 2/3 partes del globo terráqueo. Con razón el carbono ha estado aumentando en la atmósfera. Estaría aumentando de todas maneras. Si aún no hubiéramos descubierto el propio carbón y el petróleo como combustibles, solo que hubiera tardado un poco más. Comparando la vieja forma de tomar decisiones con la nueva. Alan ha trabajado durante casi 30 años, perfeccionando una nueva manera de tomar decisiones. Este proceso es el corazón del manejo holístico y se aplica no solamente al manejo de tierras, sino a cualquier situación en la cual las personas tengan que tomar decisiones dentro de la dinámica siempre cambiante del mundo real. Al contrastar la manera universal de tomar decisiones con la nueva forma, observamos. Del lado izquierdo, el hecho de que veíamos un mundo complejo de partes interconectadas. Con la nueva forma de tomar decisiones, estamos entrenando a las personas para poder ver un mundo complejo que solamente funciona en enteros. Familias enteras, naciones enteras, empresas enteras, hogares enteros, comunidades enteras, todos trabajando siempre en enteros sin límites fijos. Con la nueva forma de tomar decisiones, en cada entero que administramos, nosotros solo tenemos una meta. Es lo que llamamos una meta holística para distinguirla de una forma lineal de meta. Además, los problemas jamás pueden ser incluidos en una meta holística. Esta es un 100% lo que las personas quieren lograr, no el cómo obtenerlo o cuáles son los problemas. Enseguida analizamos las herramientas que tenemos disponibles. Por el momento contamos con la tecnología, el descanso, el fuego y los microorganismos. Si incluimos a la agricultura sostenible, como lo debemos hacer, contemplamos ese gran vacío. Hasta ahora no contábamos con herramientas que pudieran ciclar el carbono. Con razón, las civilizaciones que nos antecedieron fracasaron en ambientes con lluvia estacional. Por ello, en la columna de la derecha, se suman ahora a la forma actual de tomar decisiones las dos herramientas que nos hacen posible lograr esto, el impacto animal y el pastoreo. En este momento, solo las estamos guardando en la caja de nuestras herramientas. Si usted dirige un hogar, un despacho de abogados, de contadores, lo que sea, no necesariamente utilizará esas herramientas, pero están en su caja para el caso de necesitarlas. Vamos ahora a la toma de decisiones. Del lado izquierdo tenemos la forma actual de tomar decisiones con base en experiencia adquirida, intuición, la opinión de expertos, etc. No vamos a desechar esas formas, puesto que han sido tremendamente útiles para llevarnos a donde nos encontramos el día de hoy. Reconozcamos sus errores en el mundo real. En el largo plazo, no podemos tomar ninguna decisión que sea correcta desde el punto de vista económico, a menos de que al mismo tiempo sea correcta socialmente. La mayoría de las personas están de acuerdo con lo anterior. A largo plazo, no podemos tomar ninguna decisión correcta socialmente, a menos que también sea correcta ecológicamente. Y la mayoría de las personas pueden comprender eso después de reflexionar sobre ello. Por lo tanto, para tomar una decisión que sea económicamente correcta, tiene que ser simultáneamente correcta social y ecológicamente. Algo que nadie está haciendo hoy en día, a excepción de unos cuantos casos aislados alrededor del mundo. Con la nueva forma de tomar decisiones, nuestra decisión final la hacemos utilizando resultados de las investigaciones, opiniones de expertos,
todo aquello con lo que ya contamos, y antes de tomar la decisión final, la pasamos por 7 sencillas preguntas, para lo cual cualquier persona puede ser entrenada en un día para conocer su aplicación. La aprobación de esas preguntas garantizan que la decisión sea social, ecológica y económicamente correcta para alcanzar una sola meta holística. La siguiente característica de la nueva forma de tomar decisiones es que hasta ahora asumíamos que todas nuestras decisiones eran correctas. Como ven ustedes a la izquierda, tradicionalmente se registraban los resultados después de que ocurrían. Esto es realmente una forma de manejo reactivo. Estamos reaccionando constantemente ante los hechos que salen mal. Ahora, al llevar el seguimiento de nuestras finanzas, nuestras granjas, bosques, lo que sea, reaccionamos constantemente ante resultados que no son los planeados. En esta nueva forma de tomar decisiones, reconocemos la increíble complejidad de nuestro mundo real, que es sencillamente alucinante, y asumimos de entrada que todas las decisiones que afecten al medio ambiente están equivocadas. Con esta postura, damos seguimiento a los primeros indicios de que algo no está bien, o a la confirmación de que nuestra decisión es correcta, y seguimos con ella o completamos el proceso de retroalimentación y rehacemos la decisión. De esta manera, hoy en día, con la nueva forma, aplicamos un proceso de dirección, no un sistema. Es un proceso que nunca se termina. Usted siempre estará moviéndose hacia la meta holística de manera proactiva. El manejo holístico no reemplaza otras formas de manejo, puesto que se fundamenta en la toma de decisiones. El proceso holístico puede asegurar que otras formas de manejo sean verdaderamente efectivas. Hoy en día en el mundo se están desarrollando muchas estrategias de manejo con diferentes nombres. Manejo de calidad total, manejo integrado de recursos, manejo de ecosistemas, etc. Cuando analizamos todas esas estrategias, encontramos que todas utilizan la misma forma de tomar decisiones. Todas esas estrategias predican colaboración, lo cual es evidente. Tendremos que colaborar para resolver los problemas que enfrentamos, pero en realidad, todas esas estrategias caminan de la mano hacia la contemplación del deterioro y abatimiento de los recursos del planeta, puesto que los recursos se están terminando, no por falta de colaboración, sino a causa de la forma en que se venían tomando las decisiones. Y todas esas estrategias lo vienen haciendo de la misma forma. En realidad, todas ellas, lo único que promueven es reacomodar de manera diferente las sillas en la cubierta del Titanic. Sin embargo, nos damos cuenta de que podemos hacer que cualquiera de esas estrategias de manejo tengan éxito con el simple hecho de que sustituyan su programación defectuosa, el proceso de toma de decisiones al interior de las mismas. Crear una civilización sustentable depende de nosotros. Hace 10 años, finalmente logramos resultados consistentes de lo que hoy llamamos manejo holístico. Y en todos los casos, sin excepción, cuando las personas han aplicado completamente este proceso de colaborar juntos, estructurar una meta holística en cualquier entero, abriendo la mente a todo conocimiento pasado y presente, sometiendo a prueba las decisiones a través de las 7 preguntas, asumiendo que las primeras están equivocadas, complementando el proceso con la retroalimentación necesaria, así estamos viendo la misma índole positiva de resultados. El regreso de la biodiversidad, de la prosperidad y de la armonía entre las personas. Todo ello, ya que muchos de nuestros conflictos eran debidos a que aplicábamos herramientas y acciones sin tener una idea de cuál era nuestra meta en el verdadero sentido, en el mundo real. De tal manera que, por definición, nuestra opción está funcionando y, en teoría, no la podemos hacer fallar, y en la práctica está demostrando de manera alentadora ser un éxito. Ahora bien, durante los últimos 3 o 4 años, hemos ampliado su aplicación del sector agropecuario, en donde estamos tratando de frenar la desertificación, y lo hemos aplicado a todo tipo de empresas, y contamos incluso con universidades administrándose de esta manera. Nuestra organización se dirige así. Estamos empezando a llevar este proceso a cualquier empresa u hogar, y estamos aprendiendo a hacerlo. Si pudiera utilizar la analogía del volar, durante más de 10.000 años, el hombre intentó volar. No sabía cómo. Miles de personas murieron en el intento. Por fin, un día, los hermanos Wright volaron, aunque fue una distancia muy corta. Ellos descubrieron cómo volar.
Desde entonces, trabajando juntos, los hombres y las naciones, antes de que transcurrieran 100 años, colocamos a un hombre en la Luna. En esto veo una similitud. Durante más de 10.000 años hemos estado destruyendo la biodiversidad en el planeta. Creíamos tener la certeza acerca de qué lo estaba causando. Como les describí hoy, no lo sabíamos. Ahora hemos descubierto y probado la hipótesis y sabemos cómo revertir la pérdida de biodiversidad y la desertificación. En otras palabras, finalmente hemos descubierto cómo volar. Lo logramos hace 10 años. Ahora es el momento para unirnos todos y trabajar de la misma manera, juntos por lo mismo, para empezar a revertir el daño que hemos ocasionado a nuestro planeta a lo largo de muchos siglos, y hacerlo granja por granja, rancho por rancho, familia por familia, gobierno por gobierno en todo el globo. Pienso que debemos actuar como si se tratara de una guerra, tomarlo con la seriedad que esto demanda, ya que es el peligro más grande que enfrenta la civilización humana y su supervivencia. Pero el inconveniente de lo que les he manifestado es que se trata de algo nuevo para nosotros. Enfrentamos una intensa resistencia por los egos arraigados, egos institucionales, egos profesionales, egos humanos. Todos somos humanos. Ha habido una enconada resistencia durante muchos años, pero lentamente, con firmeza, los resultados están hablando por sí mismos y están rompiendo con esa resistencia. El otro inconveniente es que al ser algo nuevo, tenemos que aprenderlo. Ya sea el andar en bicicleta, manejar un auto, cualquier actividad nueva, tiene una curva de aprendizaje y tenemos que aprenderla. Estamos encontrando a través de muchas experiencias que la mejor manera de aprender algo es aplicándolo en el propio trabajo, en la casa, en la granja, en el rancho, en la institución de gobierno, donde sea. La mejor manera de aprenderlo es en los trabajos modestos, en las comunidades, a dosis pequeñas, en el trabajo en la comunidad. Esa es la manera como lo estamos haciendo el día de hoy, y los animo a todos ustedes a que se involucren en esto de la manera que puedan. Es estimulante. Muchas gracias. No es la desertificación fundamentalmente el resultado de un cambio en el clima, una disminución del volumen de lluvia. Sí, obviamente eso tiene que ver. Pero a lo que nosotros nos referimos es a la efectividad de la lluvia recibida. Incluso en mi propio país de origen, discutíamos si la desertificación era debida a un cambio en el clima. Yo desafié ese criterio durante los años 60 y logramos al respecto una conferencia internacional. Llevamos a científicos de todo el mundo y estudiaron los registros de la precipitación desde los primeros misioneros. Y nadie pudo demostrar que el volumen de la precipitación se hubiera modificado en el largo plazo. Simplemente seguía siendo muy errática. Si viajan ustedes en África al Cabo, a la región de Karoo, la precipitación desde hace 300 años era muy errática, con volúmenes de 200 a 230 milímetros anuales. Las primeras descripciones de la zona hablan de pastizales con una población de millones de antílopes, springbok, moose, biesbok, etc. Millones de cabezas. Los nombres de los primeros poblados holandeses fueron la fuente del eland, la fuente del elefante, la fuente del springbok, refiriéndose a los términos holandeses para manantial y la designación de la especie más numerosa en la región en donde se asentaba la población. Hoy en día en esas áreas predomina el desierto, los matorrales de desierto, el suelo desnudo, ocasionalmente pastos anuales y muy pocos pastos perennes. Pueden ustedes recorrer en un día 300 o 500 kilómetros y ver tal vez 50 borregos o quizá 30 o 50 cabezas de ganado. En cambio, los científicos de hoy manifestamos que existe una sobrecarga animal. Eso es lo que ocasionó la desertificación. Si ustedes van a buscar todos aquellos poblados, ya no existen, porque los manantiales de antaño se secaron. Si analizan las precipitaciones de esos lugares, son exactamente las mismas de antes, de 200 a 230 milímetros, pero muy erráticas. Lo que estamos diciendo es que el clima no ha cambiado de manera natural, eso lo sabemos. Como sabemos que en muchas ocasiones la influencia del hombre es mayor. ¿Puede el manejo holístico recuperar unas tierras que se encuentran más allá del punto de recuperación?
No, nunca hemos encontrado un ambiente que esté tan deteriorado que no sea posible revertir el deterioro, sin importar qué tan denudado se encuentre el suelo. Podría haberles mostrado fotografías de algunos de los primeros trabajos en África, que fueron de los que fracasaron. Se trabajaron bien durante 15 años antes de fracasar, porque todavía no descubríamos la importancia de la forma de tomar decisiones. Ya contábamos con el impacto animal, esa parte de la ecuación. De hecho, visitamos aquellas tierras con un grupo de científicos americanos e ingleses que visitaron 6 territorios ingleses y ex-ingleses en África. Yo era entonces funcionario en jefe de las investigaciones y estaba con ellos cuando manifestaron que técnicamente esas tierras se encontraban más allá del punto en que era posible su recuperación, incluso con los conocimientos americanos existentes en esa época. A aquellas tierras les quedaban solamente algunos matorrales y árboles, y en los años muy buenos, algunos pastos anuales y hierbas, pero ya no había pastos perennes. De hecho, le ofrecí al presidente de la Asociación de Ganaderos un billete de 5 libras, equivalente a $10, por cada pasto perenne que me mostrara en un recorrido de 180 kilómetros. Así de seguro estaba como para arriesgar la apuesta. Elegimos aquellos terrenos, y por el solo hecho de agrupar el ganado en una sola manada y moverlo como aquí hemos descrito, para simular la distribución natural del pasado, del estiércol y de la orina, con un proceso de planeación del pastoreo, se generó un pastizal cerrado de gramíneas perennes que logramos mantener los siguientes 15 años. ¿Puede explicarnos qué quiere decir con una meta holística? Una meta holística está integrada por 3 partes, con las cuales las personas, trabajando con cualquier entero, describen la calidad de vida que quieren tener, apoyados en sus valores más profundos. Enseguida describen las formas de producción con las que lograrán esa calidad de vida, así como la base de recursos con que cuentan y el futuro de la misma, con los cuales se podrá sostener esa calidad de vida que buscan. Las cosas no solo se pueden comer o vender, de manera que si una forma de producción debe brindar el valor seguridad, entonces la forma de producción deberá ser algo como un trabajo seguro, una fuente de trabajo para las personas. Si la forma de producción debe representar prosperidad, entonces deberá generar utilidades para obtener esa prosperidad. La tercera parte de la meta holística es una descripción a futuro de cómo deberá ser esa base de recursos a un futuro lejano, de tal manera que sostenga esas formas de producción. Por ello, 2 componentes de la meta son inmediatos, puesto que las personas quieren un mejor nivel de vida ahora, no el año entrante. Quieren más prosperidad, más seguridad, ahora, no el año entrante. Pero al tomar las decisiones correspondientes para ellos, la decisión estará determinada por esa descripción de las características que deberán tener sus recursos en el largo plazo. Nos mostró fotografías de la destrucción que ocurrió en un parque nacional en África, de cuyas tierras excluyeron a la población humana. ¿Nos puede explicar qué fue lo que ocurrió y por qué el deterioro continúa? En ese caso se cometieron errores graves uno tras otro. Lo que pasó es que los grupos humanos que fueron removidos estaban asentados en los mejores suelos aluviales y cerca del agua del río. A partir de ello, la fauna silvestre se concentró en esas tierras. Los científicos responsables del proyecto lo interpretamos como un exceso de población animal. Una vez que se comprobó con un estudio que eran demasiados animales, iniciamos la primera reducción drástica de poblaciones de elefantes, búfalos e impalas, realizada en un parque nacional. Eso no fue sino otro error, ya que se eliminaron a miles de elefantes. En las fotografías que les mostré, se acababan de sacrificar a 500 elefantes, y el deterioro del entorno seguía empeorando. Ahora, a toro pasado, puedo explicarme qué era lo que estábamos haciendo. Si consideramos la sala en la que nos encontramos, y suponemos que al fondo de la misma está el río, con sus ricos suelos aluviales en sus vegas, grandes árboles sombreando, así como la mejor y más nutritiva vegetación, ya que se encuentra en los mejores suelos. Y en cambio aquí al frente de la sala se encuentran las tierras más secas, montañosas y escarpadas, y en la parte posterior de las montañas, fuentes de agua, pero nada de suelos aluviales, ni de vegetación, y en los poblados, las gentes tocando sus tambores y ocasionalmente disparando sus armas de fuego. Si ustedes fuesen un elefante y tuvieran necesidad de tomar agua, ¿cómo van a beber el agua?
La respuesta es rápidamente. Van a entrar deprisa al aguaje y no se van a entretener, ¿correcto? Y sabemos que el daño que se causa a las plantas se debe fundamentalmente al tiempo, no al número de cabezas, ¿correcto? De modo que cuando eliminamos de Las Vegas a los grupos nativos y su lugar lo ocupamos los conservacionistas y los turistas con un comportamiento muy diferente, si ustedes fueran un elefante, ¿en dónde pasarían la mayor parte del tiempo? La respuesta es al fondo de la sala, en Las Vegas del Río. Yo, el conservacionista, interpreté erróneamente todo aquello. Con base en mis paradigmas de entonces, demostré que eran demasiados animales y comenzamos a sacrificar enormes números de cabezas. Pero no los matábamos allá en Las Vegas para no importunar a los turistas. Los sacrificábamos acá. Entre mayor era el número que sacrificábamos acá, en las tierras altas y secas, ¿en dónde era más seguro estar para ustedes como elefantes? Allá abajo con los turistas, donde constantemente estaban viendo cámaras y se preguntaban, ¿es una Nikon o una Canon? Los elefantes conocen de cámaras tanto como nosotros, por ello se encuentran allá abajo y muy dóciles. Y entre más hace eso, más deterioro ocurre, por lo que sacrificábamos más acá arriba, y así podríamos haber continuado hasta sacrificar a todos. He sabido que este año en Zimbabue sacrificarán a 15.000 elefantes. Y entonces, no habrá suficientes para mantener vivos los pastizales. El elefante es básicamente un mamífero en pastoreo. Mientras eso estaba sucediendo, redujimos el número de cabezas y disminuimos las poblaciones de herbívoros radicalmente. En un parque nacional como ese, ¿qué sucede al frente de la sala en las tierras altas y secas? Pues más y más vegetación no es consumida, ni es transformada ni en estiércol ni en orina. Y contamos solamente con 3 herramientas: fuego, descanso y tecnología. Así que, ¿qué hacemos? Acá al frente de la sala, tierras altas y secas, quemamos para tratar de mantener el pastizal y evitar que se transforme en matorrales y prolifere el suelo desnudo. De modo que entre más quememos acá, ¿en dónde pasarán ustedes su tiempo si fuesen elefantes? Allá abajo, junto al río. Y se presentan otra serie de problemas. Entre más quemamos acá, la vegetación se torna más fibrosa y dependiente del fuego y es menos nutritiva para los herbívoros. Ese tipo de vegetación es más apropiada para techar los campamentos para turistas que para alimentar herbívoros en pastoreo. Ahora puedo comprender cómo se estableció un círculo vicioso, de lo cual debo asumir la responsabilidad por el puesto que ocupaba entonces, pero no hice nada que ningún otro científico no hubiera hecho. Nos mostró fotografías de áreas de suelo desnudo, las que después de haber sido tratadas con el impacto animal, se cubrieron con pasto. ¿De dónde vinieron las semillas? Esa es una buena pregunta que surge a menudo. Y saben, nuestro globo está lleno de semillas. Se han recuperado barcos con 300 años de haber naufragado y de la tierra entre las duelas han germinado semillas de pastos. Las semillas están por todas partes. Esa es la razón por la cual, cuando un agricultor ara sus campos, emergen tantas hierbas de todo tipo, porque hay semillas por todas partes. Y por lo tanto, cuando perturbamos el suelo, las plantas empiezan a emerger. No se tienen que resembrar los pastos. Hasta ahora no lo hemos tenido que hacer. Pero lo que sí ocurre es que las primeras plantas que emergen son lo que las personas comúnmente llaman malezas. Y realmente no son malezas, son plantas. Y afortunadamente, la mayor parte de los herbívoros no han leído libros de texto y no saben que son malezas. De hecho, les gustan esas plantas. De esta manera, podemos utilizar a las plantas y a los herbívoros para que se sigan desarrollando conjuntamente. Si se les mostrara algunas tierras que llevan 25 años de aplicación del holismo, hubieran visto que las primeras plantas que emergieron en suelo desnudo fueron principalmente hierbas, y posteriormente, de manera gradual, la sucesión ha avanzado a pastos anuales y a pastos perennes. 12 años después, sin haber hecho ninguna resiembra, la vegetación predominante es de pastizal con pastos perennes. Los científicos en pastizales han estado utilizando al ganado como una herramienta de manejo durante muchos años. ¿Cómo puede usted decir que la idea de utilizar al ganado doméstico como herramienta es nueva? Los grandes herbívoros son vistos por los científicos tradicionales como un recurso del que tenemos que proteger a las tierras. Ese ha sido, en esencia, el pensamiento del cuidado de los pastizales y la discrepancia,
La gran lucha, la gran controversia sobre el manejo holístico no es acerca del proceso, es acerca de la utilización de los grandes herbívoros para revertir el proceso de desertificación. Cuando yo empecé con esas ideas, me di cuenta que eran la clave de la desertificación hace 30 años. Era como si hubiera arrojado una costilla de cerdo al interior de una sinagoga. Causó tal furor y ha seguido causándolo todos estos años. Los investigadores han llevado a cabo experimentos, muchos experimentos para demostrar que estoy equivocado en ello. Para darles un ejemplo, en uno de esos experimentos, cuando fui a observar por mi cuenta, encontré que la manada la integraban 2 novillos. No hay forma en todo el mundo para que 2 novillos así se agrupen, retosen y se exciten, provoquen el movimiento de suelo y el impacto en la vegetación que pueden lograr 2000 cabezas. Simplemente no se podía entender la idea de que se requieren grandes manadas de todo tipo de especies. Además, el experimento no había sido iniciado con la intención adecuada de ser imparcial y tratar de obtener alguna información válida que fundamente. De hecho, el planteamiento de la investigación con frecuencia lleva el propósito simplemente de desmentirnos, por lo que son estudios muy parciales. En cambio, yo establecería el reto y la súplica a todos los investigadores del mundo para que salgan adelante y encuentren otras herramientas que demuestren que la que proponemos está equivocada. Yo no tengo el deseo de aferrarme a una idea. Solo quiero que los problemas que nos aquejan se resuelvan. Pero me temo que el concepto de los herbívoros como herramientas es una idea a la cual se han resistido con energía y con amargura los conservacionistas, los productores e incluso los científicos. ¿Existe algún lugar en el que no se le deba permitir al ganado pastorear? Sí, hay muchos lugares en los cuales el ganado doméstico, los grandes herbívoros, no deben estar. Estos son aquellos sitios en los cuales no es natural que estén allí este tipo de animales, como los ambientes en los cuales una elevada humedad está bien distribuida a lo largo de todo el año. Por ejemplo, en muchos de nuestros bosques no debería haber en ningún momento grandes herbívoros, si se quiere mantener la biodiversidad de la que hemos hablado. Un buen ejemplo de ello son las fuentes donde nacen aquellos ríos sumamente críticos para la supervivencia del salmón, en Alaska u otros sitios de muy alta humedad ambiental bien distribuida durante el año. Para mí es un crimen llevar bovinos domésticos a esos lugares, cuando se puede producir un exceso de carne de res en el resto de los Estados Unidos. Pero en otros lugares no se va a detener la desertificación sin la presencia de los herbívoros. El manejo holístico parece referirse básicamente a animales y al impacto animal. Yo no soy ni ganadero, ni agricultor, ni pienso poseer ganado en algún momento. Así que, ¿de qué me sirve el manejo holístico a mí? Como ha sido necesario enfatizar tanto en la producción de herbívoros domésticos, esa es la impresión que damos frecuentemente. Sin embargo, tenemos que enfrentar el hecho de que en 2/3 partes de la superficie del globo terráqueo, los grandes herbívoros son la única herramienta que puede revertir actualmente, o que lo haya hecho jamás, la desertificación. Si usted es un contador, un abogado o un ama de casa en Washington, quizá nunca tenga que preocuparse por ello, fuera tal vez de cuando apoye a alguna organización ecologista y se haga la pregunta de qué está ocurriendo en el oeste. Pero en su casa, aparentemente, usted no tiene por qué preocuparse de ello. Ahora bien, si usted es dueño de una casa en Santa Fe, más vale que sí se preocupe de ello, porque está en una ciudad ubicada en una región cuyo medio ambiente tiene una distribución errática de la humedad a lo largo del año. Para una persona jubilada que tiene un terreno de 4,5 hectáreas en las afueras de una ciudad, con buena distribución de la humedad, no hay problema, porque la herramienta principal que aplicará será el descanso, por lo que la biodiversidad se mantendrá. Pero si usted es dueño de un terreno de 4,5 hectáreas en los alrededores de una ciudad como Albuquerque o Santa Fe, ¿qué sucedería? Se estaría descansando la tierra y el deterioro de la misma sería enorme, de tal suerte que debemos tener conciencia de ello. Es interesante observar cómo, cuando uno viaja a una ciudad con muy buena precipitación, no existen vados para el control de la lluvia. Vengan a Albuquerque y verán los grandes vados para el control de inundaciones súbitas. Y cada año mueren 3 o 4 niños por esas inundaciones. Eso es debido al tremendo deterioro del medio en las tierras de los alrededores de Albuquerque.
El manejo holístico de los recursos es la primera forma nueva de pensar relativa al medio ambiente en siglos. Sin embargo, las personas en lo individual tendremos que poner esta idea en la práctica para lograr un mundo diferente para nuestros descendientes. Para mayor información, diríjase a Fundación para Fomentar el Manejo Holístico de los Recursos, AC.